¿Qué cosa es la separación iglesia-estado? ¿Qué cosa significa? ¿Y qué relación tiene especialmente con los obispos? Esta es una pregunta que nos hace una lectora de Así Prensa, donde nos señala que su nación es una nación que oficialmente se declara como, digamos, religión de la nación, la religión católica apostólica romana. Muy probablemente esta estimada lectora sea de Costa Rica, porque no recuerdo otra nación que todavía mantenga la catolicidad como oficial de la nación. Eso sucedía en la gran mayoría de nuestros países, en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, etc. Pero la última vez que eso sucedió, por ejemplo, en el Perú, fue en la Constitución de 1933. Posteriormente, las constituciones en general han declarado que el Estado es laico, que la nación no afirma ninguna religión específica. Sin embargo, la mayoría de estas constituciones, salvo aquellas que son particularmente anticlericales, como son la de México, la de Uruguay o la del Brasil, en su origen, reconocen el papel histórico que cumple la Iglesia Católica en la constitución de la nacionalidad. Esta amiga, sin embargo, nos pregunta respecto de algo específico. Nos dice, ¿qué cosa sucede o cómo funciona esta separación Iglesia-Estado en aquellos países donde los obispos reciben un sueldo de parte del Estado? Efectivamente, en algunos países, muy pocos, la mayoría, los obispos reciben sueldos por parte del Estado. Algunas personas consideran que este sueldo puede ser escandaloso. Primero consideran que es injusto. ¿Por qué no otros ministros de otras religiones no reciben este sueldo? Y cuál es la razón, si es que esto no desprestigia o de alguna forma mina o daña la separación iglesia-estado y daña la credibilidad de la iglesia en términos de autonomía. Explico todos estos temas. Comenzamos por los más sencillos, después explico cuál es la razón histórica por las cuales algunas naciones le pagan sueldos a los obispos. En países como el Perú o Argentina, por ejemplo, nadie puede decir que los beneficios que el Estado puede pagarle a la iglesia de alguna forma afectan su autonomía. Porque tanto en el Perú como en Argentina, para poner dos casos, los obispos son absolutamente autónomos respecto de las cosas que dice o hacen los presidentes. O sea que el temor de que esto vaya a afectar la autonomía de los obispos está fuera de cuenta. En segundo lugar, el tema de que si es injusto que la Iglesia Católica reciba un reconocimiento especial y con este reconocimiento especial reciba, por ejemplo, un beneficio como puede ser el pago de estos sueldos a los obispos, si eso no viola la separación iglesia-estado o es una injusticia respecto de los otros cultos. No, no lo es. Y lo explico por una razón. En primer lugar, la cuestión de los sueldos, como digo, y ahora voy a abordarlo, tiene razones históricas muy importantes que no todo el mundo conoce y que es importante conocer. Y en segundo lugar, que es absolutamente indiscutible que la Iglesia Católica ha cumplido un papel histórico en la constitución de nuestros estados. Nuestros estados no son solamente consecuencia de la conquista española y de las revoluciones independentistas. Tanto en la conquista española como en las revoluciones independentistas, el clero y la Iglesia Católica cumplió un papel fundamental en la constitución de la peruanidad, de la argentinidad, de lo que hace que Chile sea Chile, lo que hace que Costa Rica sea Costa Rica, que Colombia sea Colombia, que México sea México. Nadie puede imaginar nuestras naciones sin este componente de la fe. Es más, en algunos casos, ni siquiera es imaginable en términos territoriales. El Perú no tendría Amazonía si no fuera por los misioneros católicos del siglo XIX. Argentina no tendría el sur ni la Patagonia si no fuera por los salesianos, el primer obispo salesiano de la historia. A pesar de ser una congregación italiana, europea, el primer obispo salesiano fue un obispo de la Patagonia en Argentina. Chile no tendría un dominio real sobre la región del sur, el Chiloé, si no fuera por los misioneros católicos.
Y las famosas iglesias de madera del Chiloé son precisamente testimonio de esa realidad. Entonces, es importante comprender que nuestras naciones son de naturaleza católica más allá de los censos. Cuando los censos nos hablan de que desciende la población católica, en realidad la población católica no está descendiendo. Lo que está descendiendo es el número de gente que se declama católicos. Porque en los censos, la enorme cantidad de gente que no practica, no cree o que vive como si no fueran católicos, se declaraban católicas y hoy en día están teniendo, digamos, la genuinidad, la sinceridad de declararse, en realidad no soy católico, no creo en nada, ¿no? Pero el número de católicos en realidad está aumentando. ¿Por qué? Por la eficacia de los movimientos de una vida parroquial más activa. Últimamente los católicos nos estamos volviendo más conscientes, más militantes, más participantes en la vida de la iglesia y en consecuencia el catolicismo en América Latina está creciendo. En la práctica está creciendo. Los números de las estadísticas, de las encuestas, de los censos señalan lo contrario. Pero eso es absolutamente insignificante. Lo que está haciendo eso es simplemente sincerar las cifras.